Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Quiero enviarle un saludo especial a los jóvenes de Iglesia Familia Benecer Candelaria, en Luraco Atlántico, en Buenaventura, próximamente en San Antonio y en Cartagena. Vamos a estar compartiendo una poderosa palabra, pero primeramente vamos a orar para colocar este momento en las manos de Dios. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, en esta noche, Señor, te doy las gracias, Señor, primeramente por tu amor y tu misericordia, Dios mío. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que tu propósito se pudiera cumplir, oh Dios, en nuestras vidas, Señor. En esta noche te pido, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, de cada joven, Señor, oh Dios, de cada persona, Señor, que escuche este mensaje, Padre. Te pido que seas preparando sus corazones para que lo reciban, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, sea cumpliendo el efecto, Señor, en cada corazón, Señor. Te pido, Dios amado, Señor, en esta tarde, Señor, que seas tú, oh Dios, hablando conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sé tú, oh Dios, quitando, Señor, oh Dios, toda idea humana, Señor, y sé tú colocando tus palabras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toma el control de este servicio, Señor, de esta tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy las gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La palabra que vamos a estar compartiendo el día de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. Amén. La palabra del día de hoy se encuentra en Juan 8, versículo 31 al 38. Amén. Voy a estar leyendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es: Jesús te hace libre. El tema de hoy es: Jesús te hace libre. Y el título: el fin de la esclavitud. Amén. Quiero rápidamente leer o adentrarme en la palabra libre, libertad, pues debemos de conocer el significado de lo que significa libertad. Amén. Dice el significado que libertad es la facultad natural que el hombre tiene de obrar de una manera u otra y de no obrar. Estado del que no está esclavo o del que no está preso. Facultad de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. Condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes. Amén. Eso quiere decir que la libertad es eso que nosotros tenemos de tomar decisiones, que nosotros tenemos de hacer las cosas, pero debemos de aprender a diferenciar la libertad. Debemos de aprender lo que realmente es la libertad, pues alguien que es libre es alguien, decía el significado, que no está esclavo, que no está preso.
Eso quiere decir que una persona que es libre es aquella que puede tomar decisiones por su cuenta, aquella persona que no está esclavizada a las cosas que este mundo ofrece. Pero podemos notar cómo hay personas que uno les dice, debes buscar a Cristo para obtener esa libertad que Dios quiere darte, para hacerte libre, pero podemos ver que dicen, pero si ya yo soy libre, porque yo hago esto, yo hago lo otro, a mí nadie me dice lo que tienen que hacer. Ellos piensan que son libres, pero realmente no es así, porque estas personas, aunque en momentos de su vida han querido o han deseado el no hacer las cosas que el mundo ofrece, no han podido, porque están esclavos, porque eso los tiene esclavizados. Por eso es el tema, Jesús te hace libre, porque Jesús quiere liberarte de lo que este sistema ofrece, de lo que este sistema da para mantener cautiva a la gente. Entonces, es necesario de que aprendas que la libertad solamente la da Cristo Jesús. Amén. Hoy traigo 3 claves para que Jesús te haga libre. 3 claves para que Jesús te haga libre. La primera clave es creer. Y lo podemos encontrar en el versículo 31 en la parte A. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Amén. Esa es la parte A. A los judíos que habían creído en él. Eso quiere decir que Jesús se estaba dirigiendo a aquellas personas que habían creído en su palabra, aquellas personas que habían abierto su corazón, habían recibido la enseñanza de Cristo. Jesús se estaba refiriendo a esto. El concepto de creer es tener por cierta una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobada o demostrada. Otro significado es dar firme ascenso a las verdades reveladas por Dios. Eso quiere decir que aquel que cree es aquel que está seguro, que está confiado, aunque eso que él cree no haya sido comprobado, no haya sido demostrado. Entonces, hablando de creer, hay muchas personas que uno habla con ellos. Hay muchos jóvenes que uno habla con ellos, pero ellos de igual forma uno le dice, debes de creer en Cristo para que tu vida pueda cambiar. Debes de creer en Cristo para que puedas salir de ese estado, para que puedas salir de esa condición. Porque sé que durante mucho tiempo has estado sufriendo, pero ellos responden de esta forma. Yo también creo en Dios, pero aprendía de que aquel que cree es aquel que camina. Aquel que cree en Cristo es aquel que hace la voluntad, es aquel que vive conforme a lo que Dios ha demandado. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo hoy te digo, allá en la esquina te está esperando tu mamá y quiere hablar contigo. Si tú me crees, tú vas al encuentro a hablar con tu madre. Pero si tú no me crees, te quedas en ese lugar o tomas otro rumbo. Es lo mismo cuando
Dios nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios y nosotros realmente creemos, hacemos como esa persona que va al encuentro de su madre. Cuando nosotros creemos en Cristo, vamos a su encuentro, nos acercamos. Esos son los que realmente creen. Pero aquellos que dicen yo creo en Dios, pero toman otro rumbo. Aquellos que dicen yo creo en Dios, pero no se acerca, realmente no creen. Entonces, hablando también de creer, nosotros nos conviene de creer en Cristo. A nosotros nos conviene de acercarnos a Cristo, de hacer todo esto. ¿Sabes por qué? La palabra misma enseña de que aquel que tiene fe, pero esa fe no está acompañada de obras, está muerta. Eso quiere decir que si tú profesas creer en Cristo, pero tú no tomas la decisión, tú no te acercas, no crees en Cristo. Cristo vino a esta tierra y padeció. Cristo vino a esta tierra y entregó su vida por ti y por mí, joven, que me estás escuchando. Fue un varón justo que no conoció el pecado y fue crucificado. Pero dice la palabra que al tercer día Dios le resucitó. Al tercer día Dios le resucitó y hoy está en gloria. Entonces, Cristo, el propósito de Cristo haber venido a esta tierra es de que tus pecados fueran perdonados. El propósito de que Cristo viniera a esta tierra es para que el propósito de Dios se cumpliera en tu vida. El propósito de Dios, joven, es que tú puedas disfrutar de tu vida. Es que tú puedas llevar una vida placentera pero sin efectos secundarios. Estoy hablando de llevar una vida en la que uno pueda disfrutar pero de forma sana, no a la forma que este sistema está ofreciendo. Entonces, el propósito de Cristo es cambiar tu vida. El propósito de Cristo es sacarte de la condición en la que hoy te encuentras. Quizás te encuentras sufriendo, quizás te encuentras pasando necesidad, quizás te encuentras sin esperanza, pero Cristo hoy trae esta palabra porque Él quiere cambiar esa condición. Pero tú le crees. Recuerda, el que cree se acerca. El que cree se acerca y recibe a Cristo en su corazón. Amén. La segunda clave es permanecer. Y lo encontramos en el versículo 31, parte B. Dice así: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Aquí nos está hablando de permanecer. El significado de permanecer es mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. ¿Sabes por qué es importante de permanecer en lo que hemos aprendido? ¿Sabes por qué es importante de permanecer en los caminos de Dios? Hoy voy a enseñarte algo. Aprendía de que Dios obra en la vida del hombre. Dios obra en la vida de los jóvenes. Pero cuando Dios obra en nuestras vidas, Él no hace todo el trabajo enseguida. Él no nos cambia de insofacto, sino que paso a paso Dios va cambiando nuestra vida. Depende de la disposición que tú y yo tengamos. Paso a paso Dios nos va cambiando. Pongamos un ejemplo. Cuando una persona va a remodelar una casa, esta persona no logra cambiar el look, no logra cambiar el estilo de la casa en un parpadear,
sino que son días de trabajo, a veces meses, para que pueda llegar a la finalización de la obra, para que la casa pueda quedar excelente. De esa misma forma hace Cristo, hace Dios en nuestras vidas. Él nos va cambiando a medida que nosotros nos vamos disponiendo, a medida que nosotros le vamos abriendo el corazón. Él va cambiando nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere. Pero ¿sabes qué? Que la palabra permanecer aquí es algo muy importante. ¿Sabes por qué? Hay personas que se han acercado a la iglesia, personas que han escuchado la palabra y se han conformado. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona se acerca a la iglesia, pongamos este ejemplo, con un dolor en la columna y con una fractura en la rodilla. Se acerca a la iglesia porque está necesitado de que Dios haga un milagro en su vida. Entonces, llega Dios y obra en su columna y le restaura su columna. Y este hombre que no podía hacer peso, este hombre que no podía caminar bien, que se encontraba quejándose a causa de su dolor en la columna, ya está sano. Este hombre se ve la mejoría, se conforma. Hay personas que se conforman y termina conformándose con su columna sanada, pero adaptándose a su rodilla fracturada. Eso quiere decir, es lo mismo. Cuando tú y yo nos acercamos a Cristo y nosotros vemos que Él está cambiando nuestra vida, nosotros vemos que ya estamos más bonitos, que ya estamos avanzando, que ya vemos el cambio en nuestra vida, pero nos conformamos y nos terminamos alejando de Dios. Entonces, permanecer es importante porque el propósito de Dios se cumple en tu vida. Llega a la perfección cuando permaneces. Porque si Dios obra paso a paso, eso requiere que tú permanezcas para que Él vaya obrando en tu vida, y así esa obra pueda llegar a la perfección. Recuerda, la palabra aún nos dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, que no nos alejemos de las cosas de Dios como ya a muchos se le ha vuelto por costumbre, sino que permanezcamos firmes para que ese propósito se pueda cumplir en tu vida y en mi vida. Amén. La tercera clave es conocer. La tercera clave es conocer y lo podemos encontrar en el versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer. Primero es creer. Segundo, permanecer en lo que creíste. Y tercero, conocer. Amén. El significado de conocer es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Eso quiere decir que a nosotros nos conviene de conocer la naturaleza de Dios, nos conviene de conocer cómo es Dios. ¿Cuál es el propósito que Él tiene con nuestras vidas? El por qué nosotros hoy estamos en esta tierra. Eso nos conviene, el conocer el propósito de Dios. Amén. El conocer su palabra. Una cosa muy importante es que cuando tú permaneces en Cristo, comienzas a conocer muchas cosas. Comienzas a entender por qué durante mucho tiempo estuviste sufriendo demasiado. Por qué durante mucho tiempo te estuvieron saliendo las cosas mal. Comienzas a entender. Cuando tú conoces la palabra, cuando tú permaneces, cuando tú comienzas a oír las verdades, cuando comienzas a conocer ese modelo original que Dios estableció desde el principio, comienzas a entender el porqué de las cosas. Es muy importante, joven, el conocer, porque eso nos hace libre. ¿Y de qué nos hace libre? Pregunto yo o pregúntate.
primeramente nos hace libre de la esclavitud del pecado, porque el ser humano se encuentra esclavo al pecado. Pero cuando tú conoces, cuando tú crees, cuando tú permaneces y conoces la palabra, Cristo te hace libre de eso, del pecado. Cristo te hace libre de lo que este sistema ofrece. Cristo te hace libre de todas estas cosas que solamente van a destruir tu vida, que solamente van a acabar contigo. Cristo te quiere hacer libre de eso. Además, cuando comienzas a conocer la palabra, comienzas a aprender muchas cosas que van a beneficiar tu vida. Comienzas a aprender cómo hacer para que te vaya bien en la vida. Así que recuerda, joven, recuerda, cree. Segundo, permanece. Y tercero, conoce a Cristo, la palabra, a Dios, cuál es su propósito. Amén. Esta ha sido la palabra. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar, mas no de la presencia del Señor. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, en esta noche, en esta tarde te doy las gracias, Padre. Y te pido, Señor, que seas tú, oh Dios, ayudándome, oh Dios, cada día a creer, Señor. Oh Dios, a creer en tus promesas, Señor. A creer, oh Dios, en cada, oh Dios mío, palabra que tú has dado a mi vida, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame a creer de verdad, Señor. A que mi creer, Señor, vaya acompañado con obras, Señor. También te pido, Padre, que me ayudes a permanecer, Señor, en eso que me has enseñado. Que me ayudes a permanecer en tus caminos, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que me ayudes a conocer cada día tu verdad, Señor, que me ayudes a conocer cada día tu palabra, Señor, oh Dios, para poder ser libre, Señor, de todo lo que este sistema ofrece, Señor, de la vanidad de esta vida, Señor, para ser libre del pecado, Padre. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy las gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.